Bueno, como ocurre con el resto de personas que participan en el Congreso, es imposible resumir los currículums y un par de ideas solamente para situaros. Ella viene de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, aunque es doctora por la Pompeu Fabra de Barcelona y doblemente licenciada por la Universidad de Navarra y la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una carrera ya muy fértil como gestora universitaria, como vicedecana de su facultad y actualmente como vicerrectora de Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria. Y bueno, a partir de su tesis y de un libro que, si no me equivoco, es el primer fruto publicado en Aldea Global, que es una colección que compartimos distintas universidades de toda el área común del catalán, pues a partir de ese libro, El discurso persuasivo, la estructura retórica de los spots electorales en televisión, que para nosotros es un instrumento útil, bueno, pues tiene desplegada una cantidad de trabajos en la línea de lo que es la comunicación política a través de los discursos audiovisuales, de las imágenes transmitidas a través de los medios, de los procesos electorales en Cataluña. Y bueno, y creo que con esto nos situamos para empezar a escucharla. Gracias. Bien. Querría empezar, como mis compañeros de la mañana, dando las gracias a Nelo y a Beatriz por haberme invitado a este seminario, a este encuentro. Me han parecido muy interesantes lo que he oído esta mañana. Siempre es ¿no? estimulante escuchar otros trabajos y otros puntos de vista. Veréis que lo que os voy a presentar yo es una cosa como muy diferente. Bueno, quizá no tanto. Es decir, aparentemente puede ser muy diferente, pero yo creo que seguro que vamos a encontrar puntos en común. Yo quiero empezar precisamente explicando por qué la metáfora y qué es lo que nos ha llevado al grupo de trabajo, al grupo de investigación en el que me inscribo, a centrar todo nuestro trabajo en la metáfora y en la utilización de la metáfora para el análisis discursivo. Es decir, partimos de la metáfora para analizar toda la estructura de discurso. Nosotros no empezamos así, nosotros empezamos de una manera más clásica, a través de la retórica, con sus partes y canónicas, siguiendo una a una cada una de las partes, buscando categorías de análisis en cada una, un trabajo muy grande. Acabamos teniendo una parrilla de análisis con 50, 60 categorías, y entonces llegábamos nosotros todos chulos, ¿no? Con nuestra super parrilla, y nos metíamos con un anuncio de 20 segundos. Entonces, si me permitís la broma, yo decía, estamos matando moscas a cañonazos. Ya cuando alguna de mis doctorandas me dijo, yo voy a utilizar esto para analizar Twitter, aquí ya a mí se me cayó el alma a los pies, pensé, qué pobre. O sea, como tropecientas categorías de la teoría de la argumentación perelmaniana, utilizando Umberto Eco, las macroestructuras de Van Dijk, todo eso para un Twitter de 140 caracteres, que en aquel momento todavía no eran ni 280. Pensé, aquí hay algo que no estamos acabando de enfocar, ¿no? Dando vueltas, vimos que quizá podríamos centrarnos y fuimos simplificando nuestra parrilla de análisis. Hablaba antes con Nelo, al final acabamos utilizando solamente 3 niveles del discurso: el nivel profundo, el nivel superficial, la dispositio en medio como articulación superestructural, pero aún así nos resultaba complicado. Al final, aquello que sin darte mucha cuenta, llegas al final a ver que la metáfora es lo que de alguna manera puede unirlo todo, en el sentido de que es un mecanismo que está a nivel superficial, a nivel de discurso, y que te remite a toda una conceptualización que te permite de alguna manera, con muy pocas palabras, con una pequeña referencia, que el receptor abra todo un universo conceptual que tú de alguna manera direccionas. Por lo tanto, lo que voy a primero hacer es responder a estas 2 preguntas. ¿Por qué la metáfora? Voy a dar una razón más teórica, más conceptual, y una razón más práctica, que viene un poco de esto que os estoy explicando ahora. Voy a explicar muy por encima, porque con el tiempo que tenemos, y quiero ceñirme al tiempo, cómo hacemos nosotros el análisis de metáforas, cómo lo encontramos. Somos muy poco ortodoxos, porque venimos de la comunicación, somos esos locos que venimos de la comunicación a la lingüística y que pues vamos así un poco
nos atrevemos, ¿no? El atrevimiento, la ignorancia a veces es lo que tiene. Y, por último, voy a ejemplificar. Nosotros ayer precisamente, salía publicado un artículo en el que llevamos trabajando como 2 años, en el Critical Discourse Studies, en el que analizamos la metáfora del camino, del trayecto, del viaje, aplicada al proceso de independencia de Cataluña, un tema que ha tenido sus momentos más álgidos, a través de los spots electorales desde 2010 hasta 2015, viendo cómo esa metáfora se ha ido construyendo y cómo se ha ido llenando de contenido por los diferentes partidos. Por lo tanto, son estos 3 elementos. Voy a intentar ser rápida, voy a intentar ceñirme y, bueno, luego si queréis, pues podemos en el turno de preguntas o si queréis después, pues comentar más cosas. Lo que os decía, ¿no? Vamos con esas razones teóricas. Nosotros nos ponemos a analizar en campaña electoral, nosotros nos focalizamos bastante en el estudio, nos damos cuenta de que durante las campañas electorales hay una serie de actores, partidos políticos, medios de comunicación, que pugnan en la esfera pública, de alguna manera, por imponer un significado. Es decir, porque intentar que las personas vean la realidad como ellos quieren y que además no solamente vean esa realidad como ellos quieren, sino que actúen en consecuencia, es decir, que compren esa versión de la realidad, si me permitís la metáfora, que la compren y que voten al partido. Por tanto, nos encontramos con esta idea de issues, de temas que están por definir, que son Cuando trabajamos el tema del proceso, nos parecía muy interesante. ¿Por qué? Porque el proceso es una cosa nueva, es una cosa abstracta, es una cosa que cada uno puede entender de una manera diferente. Son en estas temáticas donde la metáfora permite un juego mayor, porque según cómo metaforices ese concepto, esa idea te va a dar unos recorridos cognitivos y persuasivos, o te va a dar unos recorridos cognitivos o persuasivos diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando trabajamos con issues sociales que son conflictivos, que son abiertos, que son abstractos, que cada uno puede definir a su manera, es donde creemos que la metáfora tiene una potencia más grande. Y tiene una potencia más grande por esta doble dimensión que tiene la metáfora. Una dimensión cognitiva. En los años 80, Lakoff y Johnson, su famoso libro de metáforas de la vida cotidiana, explica esto. Nosotros conocemos el mundo a través de un pensamiento metafórico. ¿Por qué? Porque conocemos lo nuevo a partir de lo que ya sabemos. No somos tan creativos como para inventarnos de 0, 0, 0 nada. Todo lo entendemos según aquello que conocemos. Y esa es la base de la metáfora. ¿De acuerdo? Por tanto, este elemento cognitivo que se suma al elemento persuasivo que ya viene de la Grecia clásica. ¿De acuerdo? Que ya en la Grecia clásica era entendida de esta manera. Porque, evidentemente, todas las partes retóricas tienen una vinculación y la metáfora por sí misma no significa nada. No voy a entrar en esto, pero cómo ha evolucionado la retórica, ese desgaje que había habido entre la parte más superficial y el profundo, pero bueno, vamos a entenderlo en este sentido más clásico. La parte persuasiva tiene básicamente 2 elementos. Una, que cuando utilizamos una metáfora para definir una nueva realidad social, estamos poniendo el acento en una serie de elementos de esa realidad y estamos descartando o ocultando otros. Por lo tanto, no hacemos una definición objetiva, única, sino que damos una definición parcial. Y es esa definición parcial, esos aspectos que nosotros elegimos, lo que tiene o lo que le da potencia. Pero es que además tiene un doble poder, y es que si aceptamos la concepción de lo que ya sabemos, vamos a aceptar también lo nuevo. Un ejemplo, vamos a ver alguna de esto. No es lo mismo entender la independencia de Cataluña como un divorcio que como una emancipación. Divorcio es una pareja que ya no se entiende, los dos en igualdad de oportunidades, cada uno sigue su camino. Una emancipación es el hijo que abandona la casa de sus padres, pero que todavía tiene los fines de semana con la ropa sucia y el tupper vacío. Son maneras diferentes de entender. Que entenderla como una ruptura, como una ruptura física, ¿de acuerdo? Como algo médico, ¿no? Como una enfermedad, según el concepto que nosotros utilicemos, vamos a cargar ideológicamente eso y le vamos a dar una validez u otra y vamos a conectar con unos o con otros. Estas son las razones más conceptuales. Ya veis que son, ¿no? A velocidad, no, lo siguiente, a ritmo de tuit, ¿no?
Las razones prácticas vienen un poco de la práctica, de la praxis. Llevamos analizando discursos electorales, spots electorales desde el año 93, creo que fue la primera campaña, y aquí no sé si decirlo esto ya, voy a tener que empezar a ocultar según qué cosas, ¿no? Porque se calculan las edades. Bueno, llevamos desde eso y nos hemos ido dando cuenta de que ha habido una evolución que iba lenta, ¿no? Cada vez los spots duraban un poquito menos, cada vez los spots utilizaban menos carga y menos conceptos, menos hechos, menos valores. Cada vez los valores que utilizaban esos spots eran más generales, es decir, ya no era tanto democracia, justicia como alegría, votar a un partido que alegría, ¿no? Bueno, pues sí, es un valor muy bonito, pero poco político. Eso iba poco a poco hasta que entró la web 2.0, el Internet, las redes sociales, y ahí se dinamitó. Aquello que iba avanzando lentamente pilló velocidad de reacción, ¿no? Y nos dimos cuenta de que cada vez los spots tenían menos lógica textual, se dejaba más, porque como había tantos discursos diferentes que venían de diferentes ámbitos, con diferentes... No sabías muy bien al final quién estaba siendo el emisor, se perdía un poco esa idea, ¿no?, de los partidos políticos, del marketing, de una única idea repetida muchas veces, que tenga una coherencia, eso saltaba por los aires. Entonces la metáfora nos servía para, con esas pocas frases o con esos pocos caracteres, poder remitir a todo un universo conceptual que los partidos ya no podían dar, ya no daban, porque ya no tenían ni el tiempo, quizás ni tampoco las ganas, ¿de acuerdo? Y la reducción de tiempo, que ya os he comentado, nos iba bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a partir de la retórica clásica. No hemos perdido esa idea inicial que nosotros teníamos de que el discurso se estructura en una serie de niveles, de lo más profundo a lo más superficial, que están unidos entre sí porque todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Y las partes clásicas, la intelectio, la inventio, la dispositio, la locutio, la memoria y el actio, pues veíamos cómo eso se aplicaba. Lo que nosotros hacemos es trabajar con él a nivel de locutio, es decir, a nivel superficial de manifestación, detectamos la metáfora, que nos remite a ese nivel profundo de las ideas. Las metáforas, si no transmiten una idea, no son unas herramientas comunicativas útiles. Yo recuerdo cuando estudiaba, se lo explico yo cuando entro a un aula y le explico a mis alumnos que voy a hablar de retórica, imaginaros, o sea, recorre la sala como una especie de, ¿no?, de hielo, ¿no? 2500 años, les digo, esto es del 5 a.C., ¿quién es Cristo? ¿Qué es esto, no? Bueno, pues cuando les explico eso, les digo, vosotros ahora yo os voy a hablar de la metáfora y os vais a pensar eso de que los dientes son perlas, ¿no? Y yo recuerdo cuando estudiaba figuras retóricas, que era una cosa aburridísima, listas de memoria, estas como eran las figuras de dicción, las figuras de pensamiento, los tropos, no sé qué, ¿no? Y ves que toda la gente empieza a poner, no, nosotros vamos a limitarnos simplemente a esta idea de que la metáfora es una herramienta que te remite a una idea, a aquello que tú quieres transmitir. ¿Cómo la detectamos? La detectamos mediante un concepto, una de esas palabrejas que a mí me gusta decir para asustar a la gente, que no utilizo fuera de estos ámbitos. Es decir, yo cuando estoy con mis amigos no les digo, me has roto la isotopía, porque imaginaros, ¿no? Pero es a través de la ruptura precisamente de la isotopía, ¿sabéis? Greimas, ¿no?, que dice que todas las palabras nos remiten a unos mismos universos, es lo que te da coherencia al discurso. La metáfora lo que hace es romper esta coherencia. Tú estás hablando de procés y de repente oyes sueño, camino, relación amorosa, ¿no?, engaño, una serie de palabras que te remiten y te dicen, uy, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el proceso, o una cosa es lo que queráis, ¿no? Y esto me está llevando a un plano semántico diferente. Esto es lo que nosotros tomamos como señal, ¿no? Covetes habla de token, ¿no?, que son esas señales que te remiten a que allí está pasando alguna cosa, ¿no? Hay una tensión semántica que es lo que te hace decir, vale, pues aquí hay una metáfora. Ya veis que somos como muy atrevidos, porque esto, según quién, así, cuando enviamos papers a algunos lugares, te dicen, pero por favor, esto, ¿cómo lo miras en el diccionario? Esa palabra, ¿qué significa? Te dices, no, yo mucho más a lo loco. O sea, si esto me suena que distorsiona o que es diferente, yo ya lo pongo como metáfora. Hay gente que se lo toma bien y hay gente que no se lo toma tan bien, pero
por la experiencia creemos que, bueno, pues que de alguna manera funciona. Lo que os decía, y perdonad que está en inglés porque lo he tomado directamente del artículo. Decimos, muy bien, vamos a ver esto, ¿no? La metáfora del camino era una cosa que nos sonaba que era importante, ¿no? Porque bueno, Artur Mas salía allí con el timón, había una serie de referencias que nos parecían que podía ser. Bueno, vamos a ver, cogemos todos los spots de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y vemos cómo metaforizan solamente el tema de la independencia de Cataluña, porque puedes utilizar metáforas, encontramos metáforas, pero que se referían a otras cosas. Nosotros nos centramos en cómo se metaforizaba el proceso, la independencia de Cataluña. Y miramos 3 citas electorales, 2010 hasta 2015, que en aquel momento eran las últimas elecciones que se habían producido. El 2010 fue un año fundamental en esto del proceso de independencia, no voy a entrar en la contextualización, porque fue la sentencia del Tribunal Constitucional que echó para atrás una serie de artículos del Estatut y que fue, imaginamos, el elemento catalizador, ¿no? Lo que hizo explotar una serie de elementos que podían estar más o menos latentes y la gente se echó a la calle, o 2 millones de personas se echaron a la calle, que son las 2 millones de personas que siguen todavía en la calle con esta idea, ¿no? Entonces, cogimos de 2010 hasta aquí. Y analizamos, vimos cuáles eran las principales metáforas. Aquí hay algunas, la de conflicto-guerra, como decía antes, no es lo mismo metaforizar la independencia como un divorcio que como una guerra. Aquí, ¿no? Lo que te despierta a ti mentalmente una cosa y otra es completamente diferente. Conflicto-guerra era la segunda metáfora más utilizada por los propios partidos políticos, es decir, en los spots que los propios partidos. Había también el de amor, familia y relaciones, y algunos ya fantasía y sueño, el tiempo, juego, sport, ¿no? Deporte, cosas así. Pero eran ya, como veis, mucho más minoritarias, ¿no? No eran tan importantes. Y nos centramos en la de Journey Way, que es la de viaje, camino, ¿no? Recorrido. Como veis, en el año 2010 detectamos 16 metáforas de este tipo. En el 2015, 48. El aumento de esta metáfora es... Lo diré a las conclusiones, os lo avanzo ya. No voy a mantener aquí la tensión narrativa hasta el último momento, pero es una metáfora que se inicia de una manera como muy residual por partidos pro-independencia. No sé si recordaréis, porque es que ha pasado, son nada, 8 años, pero parece que esto venga del Pleistoceno superior. El Solidaritat per la Independencia, que era un partido súper minoritario, que no sacó ni representación, me parece que sacó una representación parlamentaria que ya perdió, empieza con esa metáfora. En el 2015, todos los partidos políticos, unionistas, independentistas, excepto el Partido Socialista, el PSC, utilizan la metáfora del camino. Pero evidentemente la utilizan de manera diferente, porque esta es la gracia, es la segunda cosa que nos encontramos. Todos utilizan la misma metáfora. Ostras, pero si unos están a favor y los otros muy en contra, ¿cómo va esto? Porque cada una de las metáforas se llena, se construye, se relata de maneras diferentes. El concepto de Musolf de los escenarios, ¿no? De quién va en ese camino, hacia dónde lleva, qué velocidad. Todo eso, de alguna manera, genera dentro de cada metáfora una pequeña narración, un pequeño relato, que es lo que te acaba concretando el significado final de la metáfora. Lo que vamos a ver ahora, lo que concluimos en este artículo, es que finales de 2017, marcó un final en esta metáfora. Y ahora esta metáfora pierde fuerza y creemos que la próxima probablemente sea la de conflicto, porque era la que, si os fijáis, empieza también de alguna manera a aparecer y, claro, el camino tiene esto, es de todos lo podemos andar, es una metáfora inclusiva, pues bueno, vas más rápido, vas más despacio, pero es de alguna manera un concepto posibilista, no es un viaje, por muy mal que te vaya, tampoco no es nada que asuste a la gente en un principio, ¿de acuerdo? Claro, un conflicto, una guerra ya es una cosa diferente. Entonces, estamos un poco a la expectativa de si hay elecciones en julio,
cosa que de momento parece que va a ser, a ver hacia dónde van virando estas metáforas. Yo lo que había hecho ahora era hacer un pequeño recorrido, estos 10 minutillos que quedan, de ver algunos spots, explicaros un poco, bueno, qué conclusiones, qué análisis. 2010, os decía, hay dos partidos que utilizan la metáfora. Partido Socialista de Cataluña, que después no lo vuelvo a utilizar más, la utiliza en 2010, pero de una manera muy curiosa, porque lo único que dice, ahora veremos el spot, Montilla, fíjate, si parece que sea también del siglo pasado, y es que hace 4 días, ¿no? Es que pasan muchas cosas y entonces te da la sensación, ¿no?, de que el tiempo pasa muy rápido. Montilla dice una frase en este spot que veremos que dice: no pactaré con los que quieren llevar al país hacia la independencia. Es una referencia. Llevar hacia es una metáfora de movimiento, de camino, de desplazamiento. No se refiere a la independencia, se refiere a los que quieren llevar la independencia. Por tanto, stricto sensu, no está metaforizando la independencia, sino los partidos que quieren. Los que sí la metaforizan son Solidaritat per la Independencia, este partido que lo que viene a decir es que los catalanes, de repente, tienen como una especie de impulso hacia la independencia, que viene de la Rauxa, el Seny y la Rauxa, este famoso, la Rauxa te lleva porque, de alguna manera, la situación política ha llegado a un punto en el que ya es lo único que te queda hacer es tirar para adelante y recorrer este camino hacia la independencia, que es un sueño. Lo ponen así como una cosa general. Por tanto, se ven arrastrados. Y eso se contrapone a las fuerzas indefinidas, porque no dice quién, que lo que quieren es parar ese impulso, ¿no? Y lo disimulan con el concepto este de seny, ¿no? No te dejes, el seny no es que te paren, tú has de tirar. Vemos, estos son spots muy cortos, 20 segundos, 30 minutillo, pero yo creo que es interesante ver... Bueno, esto lo he hecho mal porque tenía que darle aquí. El temps del tripartit ja ha passat. Hem fet molta i bona feina. Però ara ens convé una majoria socialista. Pel futur del país calen solucions, no problemes. Seré la garantia del progrés, la justícia social i l'autogovern de Catalunya. No pactaré ni amb els que volen portar Catalunya cap a la independència ni cap a la dreta. Feu-me confiança. Bueno, este es el spot, como veis, esa ligera, ¿no? esa ligera referencia y... Ahora no me hace caso aquí. Y el de Solidaritat, que veréis, que es más explícito, pero tampoco... Está en catalán, supongo que lo entenderéis, son pocas... Se entiende bastante. Imagina que és possible i serà la primera embranzida de llibertat. Inspira profundament i deixa't emportar pel teu somni. Costa al principi, però després tot serà planer. Llançar-s'hi és difícil, però no pots contenir la teva consciència. No pensis que no et comprendran. Tu saps que hauràs de conviure amb la mirada dels que no creuen en res. No importa l'esforç d'anar contracorrent. Serà el preu de la teva diferència. No et deixis emportar pels que s'assumin sense crítica, nuegats per la teva determinació. Encoratja els teus, sorprèn l'adversari i persevera amb la teva idea i comparteix-la amb tenacitat. No renuncis al teu compromís d'avantguarda, ni mai traicionis qui ets ni quines són les teves conviccions. Apassiona amb la teva visió. Mira lluny perquè cada cop és més a prop. Fes miques d'allò que no et deixa respirar. Somriu, perquè ha arribat el temps d'arriscar. Clava els teus ulls a l'horitzó i emprèn el camí de tornada a casa. Ei, mira, un estel fugaç. Pensa en desig. Bueno, veis, aquí las referencias son mucho mayores. Un empuje, esbrancida, déjate llevar, lánzate y el camino de vuelta a casa, ¿no? Esta idea de tu casa son todo, ¿no? Una serie de palabras que te remiten a este concepto más. En el año 2012, esta metáfora, la metáfora del camino,
Bueno, ahora ya definitivamente, perdonad, decía que en el año 2012 la metáfora del camino, del viaje, del movimiento es asumida completamente por los partidos independentistas. En este caso, en aquel momento, Convergencia y Unió aún estaban con Unió. Es que, perdonar, es que ayer, ¿no? revisando esto, me da la sensación de que estaba como en un viaje. Y Esquerra Republicana de Cataluña. Los demás partidos, Partido Popular y Ciudadanos, también metaforizan la independencia. Es decir, no es que no hablen del tema de la independencia, pero lo metaforizan de manera diferente. Por ejemplo, el Partido Popular lo metaforiza con una pesadilla. Dicen, la metáfora es una pesadilla, ¿no? Ay, perdón, la metáfora es una pesadilla también. La independencia es una pesadilla, ¿no? Sale uno despertándose, ¿no?, de un sueño que ya se visualizaba como independiente, ¿no? Entonces, bueno, es algo negativo, pero bueno, de los sueños se despierta, ¿no?, de alguna manera. Por tanto, era una visión negativa de la independencia, pero hasta cierto punto, no era una condena forever and ever. Por tanto, utilizan esto. CiU y Esquerra Republicana en aquel momento utilizan las dos una metáfora muy parecida, que es la del camino que se recorre, ¿de acuerdo? Pero veréis que el camino que plantea Convergencia y el camino que plantea Esquerra Republicana son cosas completamente diferentes. Lo que hace Convergencia y Unió es decir, bueno, hemos iniciado ya, ahora ya no se puede parar, hemos de ir hacia adelante. El pueblo de Cataluña, que se personaliza, Cataluña, va a recorrer este camino guiada por Artur Mas. Artur Mas aparece como el Mesías. ¿Veis? Recordáis que hubo una cierta polémica porque salía así, ¿no?, en las fotos así, con todo un mar de banderas esteladas detrás, da la sensación esta de Moisés cruzando, ¿no?, el Mar Rojo. Veréis que es él quien. Mientras que el viaje que plantea Esquerra Republicana en aquel momento no había todavía abandonado los conceptos de izquierda-derecha, es decir, todavía planteaba el eje de reivindicaciones sociales. Entonces lo que decía es, todas las personas que se han visto afectadas por los recortes, por las retalladas, Convergencia y Unión, para que no nos oye nadie, que eran estos, ¿no?, pues tienen que avanzar juntos hacia esta nueva realidad que solucionará todos los problemas que hemos tenido por culpa de estas. Aquí el viaje no lo hace un Mesías que lleva al pueblo detrás, lo hace Oriol Junqueras en un tren, ¿no?, en un coche que se ve pasar, por tanto, una cosa menos mesiánica, más moderna, si me permitís, más tecnológica, ¿de acuerdo? Vemos los dos spots y veréis la diferencia. He captado estos dos momentos, es Junqueras yendo en tren, ¿no?, mientras ve avanzar a todos los colectivos médicos, profesores que habían sufrido, ¿no?, los recortes de una manera dura, y él acompañando paralelamente, pero no guiándolos, hacia esa Plaza Cataluña, porque simbólicamente se encuentran allí como elemento de que esa independencia va a conseguir. En el caso de CiU, no. Es curioso porque todos metaforizan el camino, el trayecto, pero nadie la independencia. ¿Qué pasa cuando llegas a la Plaza Sant Jaume? Eso aquí no aparece, en 2015 tampoco, ¿no? Es decir, lo que se pone en duda es si hay que andar, si no hay que andar, quién camina, a qué velocidad, pero no qué pasará cuando lleguemos o si no llegamos. Eso ni unos ni otros plantean. Como veis, la metáfora secciona, selecciona, inscribe y te hace pensar las cosas desde un determinado punto de vista, de una determinada manera. Y ahí está el poderío, ¿no?, el poder persuasivo. Vamos con este de Artur Mas. Junts estem fent camí, un camí cap al futur, un camí on encara no hi ha res decidit. Sabem que no serà un camí fàcil, però tot és possible. Ens cal la força de tots per recórrer, perquè només fent-nos costat podrem avançar, democràticament, pacíficament, serenament i dient sempre la veritat. Perquè són els vostres somnis els que marcaran les nostres passes, les passes de Catalunya, la voluntat d'un poble. Fem-ho possible. Convergència i Unió. ¿Veis? Un camino difícil, pero que hay que recorrer, y el tema de la voluntad del pueblo, ¿no?, que es... Está haciendo luz de gas, el ratón este. Vale. Mirar el tono tan diferente que plantea, siendo la misma metáfora, Esquerra.
L'11 de setembre, 2 milions de persones van cridar un sol clam, independència. La societat civil va exigir pacíficament convertir Catalunya en un nou estat d'Europa. A Esquerra, fa molts anys que lluitem per assolir-ho i ara som immensament feliços d'haver contribuït a que avui la independència sigui el gran desig i la gran il·lusió del nostre poble. Cal seguir treballant com mai per fer-ho possible. I a Esquerra Republicana ho sabem fer. Farem un nou país per tothom. Si os fijáis, todos aparecen avanzando, andando, caminando por diferentes caminos, diferentes paisajes de Cataluña y confluyen todos, ¿no?, de una manera tranquila hacia allí. Nada que ver con esa idea de todas las banderas rodeando al líder, ¿no?, que de alguna manera lleva. Por último, y ahora ya muy breve porque estoy casi rozando el larguero, en el 2015, todos los partidos, como os decía, excepto PSC, utilizan la metáfora de la independencia. Es interesante porque es una metáfora generada por los partidos independentistas que asumen de alguna manera los partidos unionistas. Recordad lo que decía Lakoff, ¿no? No pienses en un elefante, impones el marco, impones de alguna manera en qué camino, en dónde tú vas a dirimir, ¿no?, esa realidad. Por lo tanto, esta idea, ¿no?, que teníamos todos de que los partidos independentistas habían conseguido imponer un relato, al menos en Cataluña, que la gente de alguna manera lo asumiera, en la propaganda política, en los spots electorales se ve claramente. En estas elecciones fueron juntos Esquerra y Convergència i Unió, Junts pel Sí, y plantean el tema del viaje como no hay otro remedio. Es la única alternativa que tenemos, es tirar para adelante. Es ahora y no hay otra posibilidad que no sea seguir avanzando, todos juntos, sin dejar a nadie atrás, pero ya no se puede parar. Esto ya lleva un impulso que es imparable. Y las CUP, que son las Candidaturas de Unitat Popular, que es un partido, bueno, lo debéis conocer, muy independentista, antisistema, una izquierda radical, plantea exactamente lo mismo, pero ellos hacen de la metáfora el único eje de su spot. Y aparecen una furgoneta que se les para, se les avería, la furgoneta es el procés, ¿de acuerdo? En mitad de camino tienen una avería, han de parar a ver cómo lo solucionan y van explicando, es que aquí, claro, vamos encontrando con dificultades, las nuestras, las que nos ponen los otros, y ven pasar otros por la carretera a toda velocidad, que son otros puntos de vista, otras maneras de entender el proceso, ¿no?, que son los que pasan, remiten a Siu y tal. Y el elemento novedoso de este spot es que al final vuelven a arrancar la furgoneta porque viene gente a empujarla, en el sentido de que son las personas las que con su impulso llevarán a la furgoneta, el proceso hacia adelante, ¿de acuerdo? No vamos a verlos porque siguen un poco en esta línea, pero sí que me gustaría enseñarlos cómo otros partidos no independentistas, Cataluña sí que Spot no es unionista, pero no es independentista ahí en la frontera, pero Ciudadanos y Partido Popular, cómo utilizan esa metáfora del viaje. Es curioso porque ellos dicen, hay que avanzar, pero los independentistas están avanzando mal. Están avanzando porque los impulsan, están arrastrados. La gente no quiere ir por ese camino, pero los llevan, no sé, como con ese impulso. Pero, claro, a ver quién es el guapo político dice que avanzar no está bien. El avance es un concepto positivo. ¿Cómo dices avanzar no? Quiero quedarme quieto, quiero ir para atrás. Por lo tanto, lo que dicen es, plantean un recorrido alternativo, el que caminemos todos juntos. Por lo tanto, buscan esa manera y esa idea de que esa manera de caminar lo que te llevas al precipicio. El Partido Popular, ahora lo veremos, metaforiza de esta manera. Y en cambio nosotros vamos a andar de una manera más ordenada, más tranquila, sin perder. Pero utilizan también este movimiento. Vemos los dos spots, estos rápido. Este es el de Ciudadanos.
Pero bueno, veis ya la dinámica que va hacia aquí y el del Partido Popular, que es mucho más explícito con el tema. Ay, por favor. Aquí. El independentismo, las tensiones, las falsas promesas nos están llevando hacia un camino sin salida. El día 27 plántales cara por la estabilidad, por la unidad, por tus sueños. Podemos empezar una etapa diferente. Voy a ahorrar el momento Albiol. Plantar cara tiene un doble sentido. Plantar cara, quedarte plantado es quedarte parado, pero también de desafío. Es decir, vamos a plantar cara a este movimiento, por lo tanto utilizan esta idea. Para terminar, bueno, la metáfora sirve para ¿no? definir esta situación de Cataluña como un viaje, pues permite plantearnos, y los partidos responden de diferente manera sobre quién viaja, cómo se viaja, cuál es el destino de ese viaje, a qué velocidad vamos, quién lo guía. Todos estos elementos son las que hacen estos programas narrativos, estos escenarios que hacen que la misma metáfora sea utilizada ideológicamente de manera muy diversa, ¿no? Esto de la maleabilidad política quiere decir eso, es decir, estos conceptos que son tan abstractos, que son tan moldeables en el sentido de que democracia, a ver quién es el guapo que dice que no está a favor de la democracia, lo que pasa es que cada uno definirá la democracia de una manera diferente y es donde la metáfora permite jugar y hacer este tipo de elementos. Y el tema de la narrativa, que es lo que ya os he comentado. Bueno, muchas gracias y perdonad, me he pasado 5 minutillos. Hola. Hola. Bueno, yo voy a intervenir ahora, o sea que me estoy robando tiempo, pero me interesaba felicitarte y plantearte que efectivamente me parece muy esclarecedor trabajar con ese instrumental, pero me llamaba la atención, según lo ibas exponiendo, que una de las cosas que ha funcionado en los medios durante todo este tiempo es justamente la idea de relato, ¿no? De que se había construido un relato. Muchas veces se ha llegado a decir que el relato independentista era mucho más eficaz, mucho más elaborado y que no había precisamente un relato alternativo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería cómo inscribir esa otra dimensión que podría ser conjugar metáfora y relato, ¿no? Porque en muchas de las cosas que has dicho yo creo que también hay como digamos, una visión de un relato, ¿no? O de una comunidad imaginaria también, ¿no? En el sentido que conocemos. El relato lo analizamos desde el punto de vista de los escenarios de Musolf. Musolf dice, cada metáfora de alguna manera funciona como tienes que decir, bueno, un viaje tiene un trayecto, un punto de salida, una preparación, todo eso genera ese relato dentro de cada una de las metáforas. Nosotros lo hemos utilizado, bueno, siguiendo un poco a Greimas, ¿no? Y el programa narrativo, pues quién es el héroe, quién lleva, quién es el... Pues generamos allí pequeños relatos dentro de cada uno. Y está ahí el relato. La metáfora lo que te está dando es como un marco general y allí dentro las elecciones son múltiples, porque la metáfora del viaje es enorme. Es decir, todo el mapa cognitivo o semántico que se te abre a ti cuando dices viaje, claro, aquí no puedes narrarlo todo, tienes que elegir un determinado itinerario y te centras en el destino, o te centras en el trayecto, o te centras en los compañeros de viaje, o te centras en la meta, ¿no? En el destino del viaje. Todo eso te genera o te permite establecer pequeños programas narrativos que son los que además concretan y marcan la interpretación específica, porque es que si no, nosotros analizamos, por ejemplo, el tratamiento mediático de los periódicos de las manifestaciones de las diferentes diadas y para todos era un tsunami. Tú decías, el ABC es un tsunami y el ARA es un tsunami. Tú decías, esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que dos periódicos tan ideológicamente separados? Claro, para unos, para el ARA, el tsunami, la fuerza del agua es la fuerza motor, ¿no? Lo que hace mover las aspas del molino. Para los otros era la fuerza incontrolada de algo que te arrastra y se te lleva por delante. Pero eso lo sabes cuando vas a ver qué hay allí dentro, es decir, con qué otros elementos estás completando esa visión. Y ahí es donde está el relato.
la ausencia de relato de los... no es que no tuvieran relato, es que no llegaba el relato. No sé si es que lo tenían o el que tenían era tan poco atractivo comparado con la épica, ¿no? Que vamos a llegar a... bueno, ¿no? Que el pueblo de repente, porque la épica era esta, el pueblo nos ha tenido como una iluminación, se ve aquí, y vamos a llevar esto hacia un sitio, vamos, una Arcadia, algo súper. Y los otros estaban diciendo constitución, legal, ley, claro, ley y épica, gana épica por goleada. Pues no supieron generar una épica del mantenernos juntos. Lo intentan, ¿no? Unidos, vamos a recorrer el camino juntos. No se acabó de concretar, ¿no? Les faltó pasión, yo creo. En cambio, los otros estaban mucho más apasionados, se les notaba, claro. Bueno, muy interesante. Y simplemente una cuestión. ¿Entendido? Bueno. Pues igual. Curiosamente, en el 2005 nosotros hicimos aquí, para la época de Zaplana, que hacíamos mucha publicidad institucional, uno que era para Servet, para la Agencia de Empleo Valenciana, y que era Caminos, curiosamente también. La historia era que el camino que empezábamos ahora era mejor que el anterior y llegábamos hacia el pleno empleo. Por eso me ha parecido muy interesante y muchas similitudes con lo que hacíamos aquí, aunque obviamente aquí lo hacíamos un poco más estilo berlanga, bueno. No tan trabajado como se ha hecho allí, el nuestro era más ir por el camino y las imágenes, pero el mismo discurso, el año 2005, pero con otro estilo, muy interesante. Mucha literatura, por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? La conceptualización de la lucha contra el cáncer como un camino, más que como una guerra, porque claro, en la guerra hay uno que gana y uno que pierde. En cambio, el camino, pues puedes andar todos, ¿no? Pues es una visión, ¿no? Como más positiva. Yo no puedo resistirme, pero... vale, pensaba que... no, pero vamos a seguir con el horario para... Sí, porque... En todo caso te emplazo, vale. aunque sea por correo electrónico. De acuerdo, sí.